Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro podcast del Club de Empresarios de Baja California. Y hoy tenemos una invitada súper especial, viene desde la Ciudad de México exclusivamente a dar una conferencia aquí en el club. Es la empresa experta, ya tuvimos la conferencia, pero ahora Adriana Guillén, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Adriana nos va a acompañar para pasarnos la segunda parte de la conferencia que fue en vivo en el club. Así que Adriana, bienvenida, cuéntanos. ¿Quién es Adriana Guillén? ¿De dónde eres? Ya dije, pero pues ¿qué estudiaste? ¿Y a qué te dedicas? Muy bien, muchas gracias Liz, muchas gracias al club por recibirnos siempre tan cálidamente, tan amablemente. La verdad es que no habíamos podido tener la oportunidad de estar con ustedes desde pues antes de pandemia. Sí. Creo que todo ha cambiado de una manera radical. Yo creo que hacia mejor venimos de alguna manera renovados a la fuerza, aunque no hubiéramos querido ni lo hubiéramos pretendido hacer, pero creo que es el mejor momento para retomar las cosas con mayor energía y mayor enfoque, con metas claras, objetivas, sobre todo para ir logrando día a día. Creo que una de las enseñanzas de la pandemia es paso a paso, un día a la vez. Entonces, pues creo que estamos reiniciando un nuevo momento ya a fin de año y bueno, esperemos que próximamente, el próximo año, estemos más seguido por acá porque nos gusta mucho estar con ustedes. Vas a ver que sí. Sí, compartir con ustedes, compartir con todos los empresarios de aquí de Baja California. La verdad es que es una oportunidad maravillosa. Pues mi nombre es Adriana Guillén. Yo vengo de la Ciudad de México, nací allá. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. Me especialicé en periodismo. Me gusta mucho el marketing y después empecé a hacer algunos estudios de marketing durante mi vida ya profesional, pero empecé incursionando en temas de escribir todo lo relacionado al real estate sin saber que yo me iba a quedar en este ramo. Mira, me gustaba escribir acerca de arquitectura, vengo de una familia de arquitectos, me gustaba mucho la profesión, sin embargo pues me dediqué al tema de la comunicación y pues un poco acercándome al sector, después incursioné en una empresa que es una desarrolladora importante en la Ciudad de México, en la parte de marketing, y ahí fui creciendo hasta llegar a la dirección comercial y pues parte del brazo derecho del director general. Esta experiencia duró 13 años. Wow. Me ayudó muchísimo a comprender el desarrollo inmobiliario. Claro. Vi desde las entrañas de cómo empezar un desarrollo, desde cómo ir y buscar la tierra, analizar el producto, desde su nacimiento, definir qué es lo que se va a hacer y qué cabe en ese terreno, analizar números en la parte también financiera para ver que fuera rentable el proyecto a desarrollar. Muchas veces empecé a ver la parte comercial. Sin embargo, algo que en mí cambió el chip fue cómo de alguna manera las comisiones pueden generar un tema de cambio en un equipo dentro de una empresa, sobre todo desarrolladora, y pues obviamente en la parte de marketing, estos incentivos en los cuales a través de comisiones y ver cómo se generan las ventas, para mí fue un tema pues que fue un antes y después, ¿no? Okay. Cómo si creas incentivos en tu equipo de trabajo para poder ir creciendo y ver cómo se refleja en los resultados en ventas, pues da un cambio radical. Entonces, pues esa fue un área de oportunidad para mí, estar en marketing y después empezar a tener temas de metas comerciales. Me hizo el cambio y entonces ya me incorporé al área comercial, a la administración de las ventas, administración de equipos de ventas. Posteriormente llegué a la gerencia de ventas de la empresa y posteriormente empecé a tener la incorporación de mi participación en otras áreas a nivel directivo. Y lo comento porque este crecimiento pues me hizo ir viendo cómo entender la mentalidad del inversionista, que es una mentalidad muy diferente a la mentalidad del consumidor final. Claro. La mentalidad del desarrollador, porque tenemos que analizar que el proyecto que estamos haciendo pues llegue a un mercado adecuado, en un momento adecuado, maximizando el potencial de la tierra en la zona en donde se encuentre y enfrentándote a la competencia que puede ser en algunos lugares, puede ser una competencia
brutal. En algunos lugares llegas en un buen momento y también llegas en un mal momento a una zona que posteriormente pudiese detonarse de una mejor manera. Entonces, claro, creo que esta enseñanza, a mí la enseñanza profesional me ayudó a poder tomar mejores decisiones, y fue cuando yo quise especializarme en la parte de alta dirección. Okay. Y entonces, bueno, en el Inter en el que estaba yo en la desarrolladora, estudié el programa de alta dirección de empresas, que es el IPADE, que me ayudó muchísimo, me dio la mejor herramienta para poderme tanto entender a nivel directivo qué es lo que necesita una empresa, como entender a cada una de las áreas de la empresa, ¿no? Saber bien cómo funcionan, no, por ejemplo, correr números contables o administrativos, pero entender cómo funciona esa área, y así como todas las demás, ¿no? Posteriormente me independizo y empecé a hacer temas de consultoría comercial. Me asocié con unos muy buenos amigos para poder hacer una comercializadora de luminarias italianas, una distribución de una marca muy linda y una marca muy importante a nivel internacional, que se llama Artemide. Me invitaron a que participara con ellos, llevé toda la parte comercial y conocí todo lo que tiene que ver con el tema de iluminación y decoración, que no era realmente mi fuerte. Sin embargo, creo que si te gusta el producto que quieres comercializar, si te involucras con todos estos aspectos de oferta y de demanda, puedes lograr los objetivos si estás muy orientado a la parte comercial, ¿no? O sea, creo que una vez que uno se establece ciertas metas, pues pueden ser logrables, ¿no? Oye, Adriana, pues una gran expertise, ¿no? Sí. Tanto la parte, como dices, marketing, comercialización, y también lo que es real estate. ¿Y de ahí sigue algo más o ya te vas directo experta? Ya de ahí termino mi participación y pensaba yo que me podía tomar, digamos, entre comillas, un año sabático. Pero pues esa es una idea que muchos tenemos, pero a veces es importante sí pensarlo, o sea, pensar que uno puede cerrar ciclos. Es muy interesante, es un tema que a veces da miedo, pero lo más importante es reconocerlo, saber que tu ciclo termina de cierta manera en lo que estás haciendo, y eso te permite ver con mayor claridad y sin ningún tropiezo qué otro tipo de cosas puedes hacer. Entonces, las cosas llegan solas. Y de alguna manera me empezaron a buscar clientes que yo ya conocía anteriormente, para poder hacer lo que ellos me decían. Por eso salió el nombre de experta. Me decían: oye, Adriana, ¿por qué no me ayudas a ver qué puedo hacer en mi terreno? ¿Qué puedo hacer con este proyecto que tengo atorado? Porque tú eres la experta. Oye, háblale a Adriana porque ella es la experta. Y así fue como a mí se me ocurrió. Oye, ¿por qué no hago una empresa en donde yo empiece a dar consultoría, estos consejos que uno puede estar aportando en el tema profesional, y le pongo experta? Entonces me puse a buscar los nombres y vi que experta estaba disponible con XP y con el THA, ¿no? O sea, para que pues pudiera poner el nombre, y empecé a dar consultoría en desarrollo inmobiliario para hacer desde el nacimiento, ¿no? Los proyectos desde su nacimiento. Y creo que uno de las detonantes más importantes fue que un grupo de inversionistas confió en mí y me dijeron: oye, Adriana, queremos hacer un pequeño proyecto de casas en una zona, pues en la Ciudad de México, una zona completamente residencial en Las Águilas. Ayúdanos a hacer unas casas, un conjunto, tú nos puedes ayudar. Y sin miramientos, o sea, hoy me pongo a pensar y digo, bueno, qué aventada, ¿no? Sin ningún miramiento y sabiendo cómo funcionaban las piezas que se requerían para hacer el desarrollo, pues hice mi primer desarrollo inmobiliario, y posteriormente seguía haciendo consultoría, ¿no? Muy enfocada a la parte de bienes raíces, de mayor y mejor uso, o sea, encontrar el mayor y mejor uso del terreno para desarrollar. Consultoría también comercial, armar equipos de trabajo para comercializadoras de bienes inmuebles. Reclutamiento también de vendedores, porque
creo que una de las áreas más difíciles en todas las empresas, difícil y que genera más, pues es el área comercial. Si no está fuerte, pues es un eslabón. Claro, no es la parte donde te entra el dinero y hay que irle sumando a la empresa. Claro, llegando metas, haciendo objetivos, en una planeación estratégica, pues es una parte medular. Claro. Entonces empecé también a hacer consultoría de temas de comerciales y el reclutamiento y selección de vendedores para empresas que tenían, por ejemplo, grandes planes maestros en el interior de la República, que tenían muchas hectáreas por desplazar y por vender, entonces pues había que armar los equipos de trabajo. También hice ese tipo de consultorías, hasta que bueno, de alguna manera llegué a Redbrick, que es uno de los fondos de inversión en donde me invitó mi socio actual, Jorge Castañares, a participar con él, y pues fue un fondo no institucional, un fondo de capital privado, de un family office, muy disruptivo. Teníamos una meta de inversión muy alta, la logramos, hicimos la inversión en 5 proyectos de todo tipo, diversificados, que eso es también algo que aprendí en el desarrollo inmobiliario, para no quedarte parado en cualquier situación, claro. Tienes que diversificar. Entonces, pues buscamos proyectos que tuvieran diferente tipo de uso. Compramos un edificio de oficinas en la colonia Roma, compramos una participación de un desarrollo de usos mixtos en la ciudad de Querétaro, un hotel en San Miguel de Allende, y también un hotel en la Ciudad de México. Entonces, pero el hotel era pues de un uso más boutique que el otro que estaba en San Miguel de Allende. Entonces, creo que diversificar es la mejor fórmula para poder tener la certeza dentro de la incertidumbre, ¿no? De que, bueno, si un sector se cae, el otro sigue. Exacto, sí. Y creo que esas enseñanzas son las que te da pues la experiencia de muchos años, ¿no? Claro. Sortear también la competencia que puede haber en un sector que esté aguerrido, digamos, en eso de pronto uno llega a un sector en donde está pues el océano rojo, pues hay que buscar siempre ese océano azul en donde uno pueda ser único en lo que ofrece, y pues todas estas enseñanzas, todo esto que aplicamos en la consultoría que hacemos en Experta, pues ha sido a raíz de todos los tropiezos que hemos visto de manera propia y en nuestros clientes, ¿no? Sí, y ahorita, por ejemplo, hablas de Experta, hablas de Jorge, es tu socio. ¿Hay algún otro socio con ustedes? Sí, Raúl Pérez Naranjo es nuestro socio, él es arquitecto de profesión, estuvo varios años, más de una década en la dirección de obras en Grupo Banorte, y eso, bueno, también ha sido un complemento ideal porque tenemos los tres eslabones, ¿no? Jorge en la parte financiera estratégica, yo en la parte comercial y Raúl Pérez en la parte del desarrollo y de construcción, que eso también nos ha permitido acercarnos a los clientes en la parte del project management, que eso también es súper importante para que un desarrollo pues esté controlado, ¿no? Claro, y rentable. Claro, y más hablando también de desarrollos ahorita con tanta alza de precios, ¿no? Con esta parte que es global, que de repente a lo mejor proyectas y tienes un tiempo de construcción y venta, pero resulta que algo se movió dentro del proyecto, entonces hay que saber por dónde tomar la decisión más rápidamente, ¿no? Sí, pero acertada. claro. Sí, y es que en esa parte se controlan muchas cosas. Tú bien lo dijiste, ahorita también ha habido una alza de precios de materiales, escasez de materiales. Escasez, que no había pasado antes, ¿no? A este grado que traemos ahorita. Sí, la pandemia hizo que hubiera escasez en todos los sentidos, mucha producción paró. Maquiladoras. Entonces, maquiladoras, por ejemplo, clientes que tuvieron que hacer pedidos, por ejemplo, de cancelería, ventanas, que de pronto después de pandemia no hay abasto, ¿no? Entonces ahí se frena el proceso de entrega y todo va de la mano, ¿no? Es una cadenita. Claro. Y ahorita, ¿ya cuánto tiempo tienen ustedes juntos como socios a través de Experta? Y también la parte de estas mentorías, la consultoría que manejan, ¿tienen algún tamaño de empresa o de inversión a la que ustedes dan consultoría, o cualquiera tengo un proyecto, lo quiero crecer desde algo muy chiquito o tiene que ser algo muy grande? Sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno, Experta tiene 8 años desde que la constituí.
Pero bueno, pues a partir de que le incorporamos el capital, que fue cuando ya Jorge y yo dejamos el fondo de Red Brick y nos dedicamos de lleno a la parte de experta, tenemos 4 años. Antes teníamos un poquito más de, como delineábamos mucho más el tema de dónde hasta dónde asesorábamos a nuestros clientes, o más o menos su potencial. Y hoy en día te puedo decir que atendemos desde el cliente que es one-to-one, a través de las mentorías que hace Jorge, o las mentorías que hago yo a nivel comercial, hasta estamos haciendo un plan maestro de una comunidad planeada en Ecuador. Entonces, sí. Lo que nos dejó de alguna manera la pandemia fue abrir los horizontes y no limitarnos a que lo que nosotros sabemos, la experiencia de tantos años conjuntos de los 3 socios, nos ha podido dar toda la experiencia y las herramientas correctas para poder hacer consultorías desde específicas hasta, por ejemplo, el plan maestro de una comunidad planeada. Claro, y luego sabes diversificar la parte de la inversión, pero ahorita ustedes aprendieron a diversificar a sus clientes, sí, digamos. Sí, así es. Sí, exacto. Sí, porque en el tema de, por ejemplo, residencial en la Ciudad de México, tuvo un freno importante desde el cambio del nuevo gobierno. Sí, de hecho lo platicábamos ayer, ¿no? Sí. Que aquí en Tijuana siguió, en Baja California siguió de cierta forma la construcción, pero allá no, se paró completamente. Completamente, y efectivamente, Liz, desde que empezó el nuevo gobierno, el cambio de nueva administración, desde que cerraron hasta el registro público de la propiedad para reordenar todo, hizo que el sector parara, y eso creo que le dio cabida a que una vez que llegó pandemia, se agudizó, y muchos de nuestros clientes y gran cantidad del mercado inmobiliario se movió de ciudad, desde zona geográfica. Antes la Ciudad de México, pues, y seguirá siendo porque es una gran ciudad, pero tenía un boom impactante en cuanto a inversiones, ¿no? La gente solamente quería invertir en preventas, por ejemplo, por decir un ejemplo, en desarrollos en la Ciudad de México. Y hoy en día ya no. Hoy en día ya vemos clientes que tienen una apertura muchísimo más amplia para que, aunque vivan en la Ciudad de México o vivan en el extranjero y quieran invertir en México, se están volteando a ver hacia otras latitudes, porque el desarrollo se tuvo que empezar a generar en donde se podía. Claro. Y en otros sitios en donde la gente, hubo una descentralización de muchos profesionistas, de estudiantes que estaban en la ciudad por obligación de alguna manera para poder desempeñar sus actividades en la Ciudad de México, y en pandemia tuvieron que regresar a sus orígenes. Entonces mucha gente, lo vimos en mercados importantes, por ejemplo como Santa Fe. Santa Fe es un lugar completamente corporativo, en pandemia paró al 100%, y ahí nos dimos cuenta, los que tenemos inmuebles que rentamos ahí, que yo tengo un inmueble que rento ahí, nos dimos cuenta que la gente se salió, ya no tenía por qué ir a las oficinas, se iba a sus lugares de origen, ya fuera Querétaro, Guanajuato, León, hacia otras ciudades, dejaron de alguna manera sola esta parte de la ciudad, y por eso se empezó a generar y a detonar desarrollo inmobiliario en muchas otras zonas de México en general. Interesante. Y bueno, aquí digo, no nos compartiste parte de ti, pero tampoco creo que no llegamos al punto donde tú también impartes clases, sí, y eres conferencista también. Entonces esta parte sí la quiero aprovechar porque tú traes otros datos también en la cuestión de tendencia, ¿no? A veces como que creo o he visto que el empresario hay un boom, alguien le estudió algo, le dio algo y van los demás y empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Que es lo que hablabas del océano rojo. Pero también de repente dejan de ver otras cosas o se enfocan nada más en ese proyecto y no están viendo las grandes ciudades hacia dónde van. Claro. Pero tú ya traes también otro punto de vista ahorita yo creo que nos vamos a ir por pasos para que nos expliques bien, pero en general, tendencias. ¿Cuál es la tendencia actual en la parte de bienes raíces, real estate, inversiones?
Sí, creo que todo esto que comentas, Liz, el poder estar cerca tanto de clientes como de alumnos. Yo a partir de, un poquito antes de pandemia, empecé a ser profesor en el ITAM, en el área de desarrollo inmobiliario. Es un área en donde Jorge, mi socio, ya tiene muchos años impartiendo, más de, creo que 16 años impartiendo clases en el ITAM, enfocado solo a real estate. Y hay un programa muy interesante que se llama MDI, que es un máster de dirección de empresas desarrolladoras y constructoras, sí, que tiene una alianza con la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces lo que hacen es tratar de enseñar al alumno todas las vertientes del desarrollo inmobiliario, como un tipo IPADE, para saber cuál es cada una de las fortalezas, exacto, y las zonas de expertise que incluyen el desarrollo. Y bueno, pues yo me incorporé como profesora en la parte de comercialización inmobiliaria. Entonces, tanto ese acercamiento con los alumnos, que muchos son desarrolladores, como con nuestros clientes, y de la misma manera me empezaron a invitar a dar conferencias. En pandemia creo que fue como más veloz, ¿no? Todos crecimos de una manera más veloz para podernos empezar a incursionar en medios que te permitieran comunicarte con todo mundo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también empecé a ser más activa en la parte de conferencias digitales, webinars. Ya cuando empezamos a incorporarnos al tema físico, bueno, pues ya empecé a impartir conferencias ya en diversos foros, y pues creo que todo esto ha fortalecido el área que yo domino, ¿no? Que es la parte comercial, la de análisis de mercados. Y lo que estábamos platicando y que a mí me parece muy interesante, y sigo especializándome, estudiando y aplicándolo con mis clientes, es la parte de análisis de tendencias. Creo que gran parte de lo que nosotros vivimos en pandemia y después de la pandemia fue un cambio y una transformación muy importante en la conducta del consumidor. El comportamiento del consumidor fue una transformación brutal. Fue una transformación, todo lo vivimos, fue a nivel global, mundial, generalizado. Todos tuvimos que cambiar, todos tuvimos que aprender a estar solos, a vivir en un lugar de 4 paredes y aprender a hacerlo y a valorar. Valorar el tiempo, valorar sobre todo la energía que le dedicas a cada cosa, ¿no? A veces no medíamos cuánto tiempo nos tomaba un traslado, y ahora ya lo analizamos bien, lo medimos bien. Creo que también algo interesante, y personalmente lo pude ver, es una vez que tú le pones tarifa a tu tiempo, a tu hora, entonces realmente haces un análisis de en qué debes de enfocarte, cuánto tiempo le vas a dedicar a qué y por qué, ¿no? Entonces creo que eso fue algo muy pues muy transformador a nivel personal, que me dejó la pandemia, porque eran, no sé, yo creo que a todo el mundo nos pasó, eran llamadas de 5 horas, Zooms de 4 horas, toda la gente estaba conectada a las 10 de la noche, o sea, no tenías límite, ¿no? De repente no sabías. No había límite, sí. El home office se convirtió en una cosa impresionante, porque de repente, no, pues que tengo un Zoom a las 8 de la noche, a las 9, y la gente se ponía a trabajar más. Claro, obviamente había más energía porque no salías, pero yo creo que todos pasamos por ciertas etapas, ¿no? Esa etapa de adaptarse, empezar a ver cómo trabajar y seguir hacia adelante, y bueno, pues después ya de un año de estar encerrados, pues era mejor priorizar en qué le metías más energía y más enfoque que otras cosas que no te dejaban, ¿no? Claro. Entonces ahorita la tendencia la está marcando el consumidor. Y efectivamente, el consumidor, lo que sucedió fueron varias cosas. Muchos empezaron a llegó una oleada de pronto de parar a cero, y muchos, los que tenían de alguna manera unas finanzas sanas, una estrategia financiera correcta, pudieron aguantar. Muchos tronaron, pero de alguna manera muchos tuvieron que empezarse a transformar muy rápidamente. Así es. Entonces, lo que nos enseñó la pandemia en cuanto a transformación de conducta fue adaptarse a un medio diferente,
saber que ya no se necesitaban ciertas cosas que resultaban obsoletas. El tema de tener que trabajar en casa revalorizó los lugares en donde sí hay una preparación adecuada para poder trabajar y vivir. Uh-huh. Mucho de lo que sucedió fue que hubo un tema de ahorro importante, pero era porque no había en dónde gastar. Entonces, hubieron muchos ahorradores que sin querer queriendo aprendieron a hacerlo. Uh-huh. Y se quedó la tendencia del ahorro. Y hubieron varias situaciones que fueron haciendo cambios que a lo mejor hubieran llegado sí o sí después de un tiempo, uh-huh. Pero el cambio yo creo que más importante fue la digitalización a nivel global. Uh-huh. Platicábamos hace un ratito y lo platicamos todos los días, que cómo es posible que podamos ya tener relación, de cualquier tipo de relación personal o profesional con gente que está en otras latitudes. Uh-huh. Te empiezas a adaptar a poder conocer nuevos mercados. Nos abrió los ojos para saber que sí podemos trabajar de manera digital. Esta tendencia que se hablaba y varios visionarios empezaron a hablar de ella, de los típicos nómadas digitales, que eran aquellas personas que podían trabajar online. Uh-huh. Solamente creían que lo podía hacer los geeks, ¿no? Exacto. Sí, solamente ellos podían hacerlo. No, pues no, todos tuvimos que entrar, ¿no? Todos tuvimos uh-huh. que entrar, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues eso son tendencias que fueron marcando el nuevo desarrollo. Y en cuestión de tendencias para inversión. Y en cuestión de tendencias para inversión también, porque empezaron a surgir nuevos mercados, empezaron a haber diversas necesidades, uh-huh. sobre todo ahorita está habiendo una necesidad importante de vivienda en renta, una tendencia muy interesante para poder atender a un mercado joven. El mercado joven de la Ciudad de México oscila en su mayor proporción entre los 28 hasta 38 años más o menos. Es el mercado que ahorita es el más potente, uh-huh. el más fuerte, el más grande. No quiere decir que sea el de poder adquisitivo más alto, uh-huh. pero es lo que mueve la carreta. Uh-huh. Entonces, son clientes y son consumidores que están requiriendo lugares en donde vivir en diversos sitios. Ya no es solo la Ciudad de México, uh-huh. ya se ha ido moviendo todo, sí, uh-huh. expandiendo, y se están requiriendo diversos y diferentes productos, uh-huh. como producto en renta, uh-huh. está creciendo muchísimo el producto en renta, pero pues no pueden ser viviendas muy grandes porque los jóvenes de hoy... El poder adquisitivo no está... No está al nivel de adquirir a lo mejor o tener un crédito hipotecario. ¿Y por qué no? Porque, aparte de que todo esto ya sabíamos que venían las nuevas generaciones y ya no se podían jubilar en el mismo sistema que hemos llevado, sí. no solamente en México, sí a nivel global también, sí. pero estas nuevas generaciones también traen otra mentalidad, ¿correcto? Sí, son varios factores, es la mentalidad de... quiero trabajar en lo que más me gusta, uh-huh. y no siempre eso es dentro de una empresa, que es cuando nosotros en nuestra generación lográbamos tener la obtención de un crédito hipotecario porque teníamos antigüedad en alguna empresa, uh-huh. teníamos un historial crediticio uh-huh. X. Ahorita no lo están teniendo porque no quieren hacerlo, porque uh-huh. están buscando el estar contentos con lo que hacen. Hay mucho emprendedurismo, uh-huh. porque quieren hacer, los jóvenes de hoy lo que quieren hacer es hacer lo que más les gusta, lo que más les sienten que en donde están bien, en donde pueden ser felices de alguna manera, tener experiencias, valoran mucho más la experiencia que el patrimonio. Uh-huh. Y esa es una mentalidad muy enfocada. Les gusta viajar, les gusta trabajar desde donde pueden para poder controlar su tiempo, y todos estos factores juntos hacen que el mirar una propiedad para invertir y vivir no sea el primer objetivo de vida. Ok, entonces aquí nos estás dando varios mensajes, los estoy tratando de captar, pero por ejemplo, si yo soy inversionista o si a mí me sobró un poquito de dinero, me sobra ahí un poquito de dinero, por lo que te estoy escuchando sería... apostarle a experiencias de viaje, a experiencias, lo platicábamos hace rato fuera de cámaras, de los animales, sí. Y a esta parte también de
buscarle qué es lo que crea más placer a ciertas generaciones. Sí, así es. Y si yo soy alguien que toda su vida ha construido, pues ahorita cambiarle un poquito el modelo de negocio y a la visión de venderlo a una persona que se va a quedar con él, sino más bien a buscar inversionistas que quieran rentar o hacerlo Así directamente con mi capital para rentarlo yo mismo. Sí, así es. Justo eso es lo que ha pasado, Liz, porque antes los edificios se desarrollaban desde un inicio con la mira de que, sobre todo residenciales, porque se iban a vender las unidades privativas de manera independiente, y ahora ya muchos desarrolladores están haciendo el edificio para convertirlo completo en rentas, o de alguna manera encontrar pools de inversionistas o inversionistas que tengan una visión para rentar. Porque también la tendencia es que la vivienda es a corto plazo, de acuerdo a diversos proyectos, o sea, tienen no tienen miedo al cambio, tienen muchas ganas de poder estar en un sitio, pero no traen mucho arraigo. Muchos de los jóvenes también lo que están haciendo es que quieren vivir en un buen lugar, y hay hasta muchísimos TikToks que puedes encontrar y te atacas de la risa de cómo viven 5 jóvenes en un súper lugar en Polanco, de mucho lujo, pero es que entre todos están pagando la renta. Son rentas que van hasta, sí, exacto, los roomies, son rentas que llegan hasta los 100,000 pesos, pero entre todos no les importa pagar lo que por pudieran la experiencia vivir un que solo departamento, claro, o sea, un departamento de 20,000 pesos que pudieran encontrar en una zona como a lo mejor la Roma o Anzures, prefieren priorizar para vivir en un muy buen lugar y compartirlo entre varios, ¿no? Y es que también ya cambió esa otra tendencia donde antes era muy común que se casaran, formaran familia, y ahorita pues hay chavos 30, 40 que no les está pasando por aquí. Digo, no vamos a hablar en este podcast sobre qué pasa con estas generaciones cuando ya tengan 60, 70 años, ¿no? Pero sí está interesante por ahí investigar qué pasaría. Sí. Y en esta parte de la experiencia, pues también creas esa visión de ahorita la ciudad de Tijuana, digo, no se compara con lo grande que es Ciudad de México, pero tú veniste hace 3 años más o menos, y yo creo que ahorita ya viste un cambio, ¿no? En la parte de cómo se está densificando y cómo están creciendo más estos edificios. Entonces, con lo que me estás comentando, me da a entender, y por la experiencia que tenemos aquí con el equipo de trabajo, que a veces el desplazamiento es lejos, no tenemos transporte suficiente, adecuado, y pues ya ahorita las calles no son suficientes. Entonces yo te platicaba, ¿no? Ya ahorita en Tijuana ya no es la ciudad de los 15 minutos, 15 minutos llegan, 15 minutos llegan, ya no se puede, ya no, y menos en hora pico. Entonces, a lo mejor también lo que nos estás dejando de un mensaje ahí entre bruma es que también ya el inmobiliario de la ciudad, de la región, se fije en estas personas que trabajan aquí, o sea, no están en las afueras de la ciudad, y que ahorita también ya a lo mejor están teniendo mucha rotación de personal, porque ya ahora la gente aquí sí elige que esté cerca del trabajo. Antes no era así. Entonces probablemente también tengamos que ver hacia esa parte de la renta en lo céntrico de Tijuana. Sí, y sobre todo cuando, también en los planes de urbanización también tiene mucho que ver la movilidad y el tema del transporte público, que esa es una de las fortalezas que, las grandes ciudades deberían de tener para poder generar pues mayor desarrollo, pero obviamente si tenemos la oportunidad de elegir terrenos para desarrollo, pues observar que estén cerca de vialidades o cerca de lugares que favorezcan la movilidad. En la Ciudad de México, por ejemplo, colonias como que están cerca de Insurgentes, pues obviamente pueden tener ahorita la posibilidad de seguir haciendo desarrollos que se vendan o se renten de una manera mucho más rápida por el tema de movilidad, porque también parte de la tendencia de lo que está sucediendo hoy en día después de la pandemia es el tema que se ha visto en Estados Unidos desde hace más de 2 años, que es este tema que suena y suena, que se llama la gran renuncia, que es qué es lo que está sucediendo con todos los empleados corporativos que hoy en día dicen, prefiero ganar 30% menos, 40% menos de lo que yo gano
estando en un trabajo full time en una oficina en donde me tengo que trasladar un par de horas, a ganar ese porcentaje menos, pero lo hago desde mi casa. Claro. Entonces, este tema lo que nos está diciendo y que tenemos que escuchar, porque son números importantes de renuncias, y en la Ciudad de México también está sucediendo, es que la gente prefiere tener más de su tiempo porque lo empezó a valorar, sabe que puede hacer más cosas, tener 2, 3 trabajos y complementar para vivir mejor, y no necesariamente tiene que hacer sacrificios como es el tema del transporte y de permanecer muchas horas en un coche para poder llegar al lugar de trabajo, o sacrificar ya su comida, ¿no? En Santa Fe, en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, hay un tema importante: no hay lugares donde sea más accesible comer para una persona trabajadora. Entonces, las grandes renuncias que están ocurriendo en los corporativos de Santa Fe son debido a 2 factores. El tema de la movilidad, no hay transporte público correcto que llegue hasta esa zona, y que entonces resulta caro, porque pues obviamente también obedecemos a un tema de inflación. Hay una inflación que está bastante alta, exacerbada. Ahorita vamos a estar un buen tiempo así, hasta que se empiece a estabilizar todo. Entonces pues hay temas de movilidad de transporte, hay temas de gasto en comida, y entonces pues ¿qué está haciendo? Que las generaciones prioricen otro tipo de situaciones, y entonces empiecen a ver grandes temas de falta y ausencias en el trabajo, renuncias, y eso hace que también los sectores, sobre todo hablando del sector inmobiliario, pues se muevan, ¿no? Entonces haya otro tipo de demanda, de otro tipo de productos, y esto también ha hecho que dentro de los mismos desarrollos, las amenidades de los mismos se están moviendo de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Claro. Entonces, parte de lo que hacemos también en los análisis que hago comerciales en Experta es analizar la demanda y analizar cuáles son las amenidades ideales que un conjunto, sea cual fuese, de usos mixtos, un conjunto que a lo mejor sea de retail o residencial, qué amenidades o servicios requieren de acuerdo a las nuevas tendencias, ¿no? Claro. Adriana, ahorita de hecho comentaste algo importante, y también lo ligo con la conferencia que tuvimos por parte de Jorge hace unas horas. Hablas de la inflación, entonces hablaste del ahorro. Sí. Anteriormente nos decían, no, pues no ahorres, porque ya como que te daba el clic, ¿no? De, bueno, si tienes el dinero en el banco, en una cuenta de ahorros, pues te da un 3%, 2%, si bien te va 3, quién sabe, ¿no? Sí. Pero es mejor invertir, ¿no? Sí. Y es mejor invertir, y aparte por la inflación, pues ya tu dinero te costó 7%, bueno, tanto por ciento menos. Antes hablábamos de una inflación de 5 o 6%, ahorita estás dando una inflación del 10%, que también lo estábamos platicando de las tasas de interés, como subieron el día de ayer. Sí. Entonces, ¿qué hacer? Porque también es como dices, bueno, hay ahorita cuestiones de inversiones digitales que te aparecen por todas partes, de capital, criptomonedas. Criptomonedas también, pero otras de que no, pues le metes aquí y vamos a tener el 12% de tu inversión, inclusive en meses. Sí, ¿no? Sí, Esta parte, ¿cómo la podemos digerir? Porque de repente sí, así como cambiaron tantas cosas, esto creo que dices, ¿cómo ahora, para dónde muevo el dinero? Porque el dinero debe estarse moviendo, pero ¿dónde me va a dar más ROI? Sí, y dónde puede estar más seguro. Exacto. Porque ciertamente gran parte de lo que ha sucedido con nuestros clientes es esa pregunta de todos los días, ¿no? En dónde dejo mi dinero de alguna manera estacionado, lo meto a riesgo. Sabemos que entre más riesgo a veces la rentabilidad puede ser mucho más alta, pero también pues el riesgo a veces asusta, ¿no? Claro. El tema de las criptomonedas es un tema que surge todo el tiempo, y obviamente es algo que nosotros particularmente no recomendamos, porque pues son situaciones volátiles que obedecen a muchos otros factores que no controlamos, ¿no? Pero algo que sí hemos estado haciendo es analizar diversas inversiones que pueden ser de alguna manera más seguras, que estén mejor amarradas, digamos que tengan más dientes para poder legales, técnicos, financieros, de su localización, para saber si
un proyecto puede ser correcto para invertir o no, pero lo que está pasando es que mucha gente dice, bueno, pero a mí no me alcanza para un departamento, ¿no? O sea, es mucho, pero tengo cierta cantidad. Entonces, lo que sí hemos hecho, y en Experta lo hemos estado trabajando y tenemos un área muy exitosa, es poder diversificar la inversión. ¿Y qué quiere decir? Es como democratizarla, ¿no? No hacer un crowdfunding como tal, porque tiene otro tipo de vertientes, sino tratar de hacer tickets de inversión para poder complementar desarrollos que que ya tienen todos los elementos correctos para hacerse el desarrollo, pero que necesitan capital. Entonces lo que hacemos es calcular correctamente un retorno de la inversión conservador y lanzar tickets de inversión para poder complementar el desarrollo, y posteriormente el desarrollador que no pida de alguna manera más dinero al banco, que las tasas de interés, como bien dijiste, están bastante altas, pero financiándose del capital privado que requiere una mejor rentabilidad, ¿no? Claro. Claro, sí, de hecho, ahorita, no sé, volé por ahí la mente, me acordaba que en lo que estabas explicando, que en el 2004 hablábamos de créditos puentes, ¿no? Sí. Era la fama el crédito puente. Después, años después, se hablaba de hacer el capital con tus amigos o con socios, y ahí levantabas capital, y ya el crédito puente ya así como que ya no. Y después, pues, los fondos de inversión, y ahorita estamos acá. Sí, como un híbrido. Como un híbrido de cuál es el mejor de los mundos para poder capitalizar, tanto para el desarrollador que le sea atractivo recibir un capital que viene de alguna manera de capitalistas privados que tienen una motivación de tener rendimiento y también tener patrimonio, y de alguna manera también pues no alejarse, pero sí tratar de ver otro tipo de formas de no pedir dinero al banco, ¿no? Que a veces suele suceder, y lo hemos visto con desarrolladores que son más jóvenes. Un crédito puente a veces también requieres un cierto historial de tu desarrolladora, ¿no? Claro. Entonces llegan desarrolladores con muy buen terreno, con muy buena parte legal, con una buena comercialización, pero que no tienen tanta experiencia en el mercado de lo que les está pidiendo a lo mejor algún banco, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que empiezan a surgir estas nuevas formas de inversión para poder capitalizar los proyectos. Claro. Algo que también estamos visualizando son estos nuevos hotspots, ¿no? O sea, estas zonas de... Para allá, era lo que quería que llegaras. Sí, estas nuevas zonas en donde se está detonando el desarrollo inmobiliario y que hay mucho apetito. Son muchas zonas bastante interesantes. La Riviera Maya es una de ellas. Hay un tema muy importante que está sucediendo y que empezó desde antes de pandemia, es esta tendencia de Mérida y de las ciudades cercanas a, por ejemplo, a Tulum, Playa del Carmen. Ahora, obviamente creció el número de visitantes a la zona, por muchas razones, porque también había un tema de trabajo y de estudio digital importante, y la gente empezó a tratar de ir a estas zonas paradisíacas para poder hacer sus actividades. Las ciudades cercanas a ciudades grandes, pero que eran más de descanso, empezaron a tener un fuerte boom. Hablemos de, por ejemplo, Valle de Bravo, cerca de la Ciudad de México, ciudades como Puebla, San Miguel de Allende, empezaron a tener más afluencia de gente que se quedaba por más tiempo. Entonces esto generó una tendencia diferente en el tema de las rentas vacacionales. El tema de Airbnb empezó a crecer mucho más, o sea, gente que uno lo puede ver con la tendencia, ¿no? Gente que no estaba habituada ni siquiera al término o a poder investigar en una plataforma digital el tema de una renta, como por ejemplo las generaciones más grandes, hablemos de mi papá, por ejemplo. Hoy en día ya son unos buenazos en buscar, en encontrar, porque son otras alternativas de viajar, de vivir un rato en otros lugares, no utilizar un hotel, pero sí encontrar un lugar con experiencia propio, ¿no? Local también. Exacto, no sí. De turista. Entonces creo que esa parte también es como que le encontraste ese sabor a viajar,
y ser un local más por local. unos cuantos días. Sí. Claro. Sí, sí, esa visión de, oye, pues sí puedo vivir un rato en la playa, ¿por qué no? Sí lo puedo hacer, ¿no? Como que esa accesibilidad a otro tipo de mercados, a otro tipo de lugares, esas experiencias deseadas que se creía que no se pudiesen alcanzar, pues este tipo de oferta inmobiliaria es lo que ha hecho, ¿no? Acercar a todo tipo de público a vivir en esos lugares que siempre habían querido, ¿no? Claro. O encontrar. Claro. Entonces, también el tema de rentas vacacionales ha tenido un boom importante. Por ejemplo, hablábamos de la zona de la Riviera Maya. Tiene varias ciudades que se están desarrollando por diversas situaciones, ¿no? El aeropuerto de Cancún es un aeropuerto internacional de una gran escala. Nosotros lo veíamos ahora que íbamos en pandemia a Ecuador a trabajar. Cuando hacíamos la escala en Panamá, yo veía la cantidad de vuelos que salían de Panamá a Cancún. Y a mí me asustaba porque yo decía, bueno, obviamente México no está pidiendo nada, ni vacuna, ni nada. Claro. Y claro que eran 25 vuelos en un lapso de 4 horas que estaban saliendo de Panamá hacia Cancún, ¿no? Entonces, eso hizo que hubiera mucha gente, tanto de Sudamérica, también de Europa, mucha gente de todas latitudes empezaron a encontrar un sitio correcto en la Riviera Maya para poder vivir temporalmente. Y cuando empezaron a surgir estos nuevos desarrollos de lotes en medio de la selva, pero urbanizados, empezaron a tener y siguen teniendo una aceptación muy interesante, porque entonces le abren esta puerta al inversionista joven que a lo mejor dice, no tengo para comprar un departamento, no me alcanza para una casa, pero qué mejor que tener un poco de tierra en un lugar que sienten que es un paraíso, ¿no? Entonces están habiendo venta de lotes desde tickets muy bajos. De hecho, es lo que te iba a preguntar, porque a mí en lo personal, en mi Instagram, me llegan todos los días publicidad de lotes o de como tipo depas, igual entre la selva, y sí me llama mucho la atención, porque sí es algo que se ve atractivo en cuestión de precios, inversión. Sí, claro. Entonces es algo que ya está, sí es seguro, no es como nada más, obviamente tendrías que revisar bien la parte legal, de tierra. Esa es la parte también que me quedaba como la duda. Digo, no sé cómo se maneje allá, no sé si sean aquí, de repente en Tijuana también te encuentras algunas tierras que todavía son ejidos, por ejemplo. Claro. No sé en esa parte si esté esa sí, hay algunos legal. Desarrolladores que sí transparentan muy bien esa información, que es importantísimo. La Riviera Maya y toda la zona de, por ejemplo, La Veleta cerca de Cancún, y a lo mejor estas zonas de transición entre Cancún y Ciudad del Carmen, que es Puerto Morelos y todos estos sitios, hay muchas zonas que siguen siendo ejidales. Tulum mismo es un lugar en donde pues antes era de puros ejidatarios. Se han ido regulando las tierras, pero sí, lo que dijiste es importantísimo, Liz. Antes de hacer una inversión hay que hacer un due diligence personal, legal, de lo que se va a adquirir, porque ciertamente todas esas zonas pues también están teniendo ese tema, ¿no? Que se vende y que aparentemente todo está bien y de pronto salen los verdaderos propietarios, ¿no? Sí, no, pues muy interesante, Adriana. Sé que traes más expertise en la parte de Cancún, pero traes algo de que estés que nos puedas aportar esta información con Los Cabos, que también es otra zona que ahorita está con mucho desarrollo y que se le está invirtiendo muchísimo dinero, que están llegando marcas de hoteleras mundiales que muy importantes. Sí, tengo, por ejemplo, la experiencia, bueno, obviamente en toda la República están habiendo muchos nuevas fuentes de pues como pequeños hotspots, o sea, más allá, por ejemplo, de ciudades como Querétaro, que antes por el tema industrial empezó a tener mucho boom. Hay ciudades, por ejemplo, como Vallarta, toda la zona de Sayulita, en Puerto Escondido, o sea, todas las zonas están teniendo un crecimiento diferente, y todo es debido a los mercados que se están moviendo para poder vivir en un lugar
que se viva correctamente, mejor, pero que no les cueste tanto como vivir en una gran ciudad. Claro. Entonces, por ejemplo, temas como en el norte, ya la gente ya no se está yendo, por ejemplo, a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, sino a los lugares aledaños. O sea, están surgiendo nuevas ofertas en Saltillo, en otros sitios que antes no escuchabas tanto. Que antes no escuchabas, que antes no... Es más, no pensabas un edificio de departamentos, un desarrollador de departamentos en Saltillo. Pues ahorita se están desarrollando, se está detonando por toda esta necesidad, ¿no? Sinaloa también, la parte de Mazatlán también está teniendo este tema de, se están volteando a ver hoteleros importantes para poder desarrollar una ciudad como Mazatlán, que debido también a la movilidad que generó la nueva autopista que conecta a las dos costas, en un tramo que antes se podía llevar 14 horas, ahora ya hacen 8 horas, 4 horas de Durango a Mazatlán. Wow. Todo esto, la movilidad ha hecho que haya un buen acercamiento y se generen este tipo de resorts. Y los comento porque Los Cabos es un lugar verdaderamente sorprendente. Están teniendo ventas en dólares muy interesantes. Los desarrolladores, a pesar de todas las situaciones que han vivido por la falta de agua, por el tema de las telecomunicaciones, que aún no es su fuerte, están teniendo un boom importante, porque en ciudades de Estados Unidos, que ahorita está viviendo también los residentes de las fronteras, están viviendo el ver, y yo creo que también lo ven aquí en Tijuana, cómo pueden vivir al mismo nivel de vida, en lugares muy buenos para vivir, pero con otro tipo de impuestos para pagar y residir. Claro. Y eso es lo que está haciendo que se vaya mucha gente extranjera a Los Cabos. Encuentran grandes propiedades con un gran lujo, con buenos servicios alrededor, con estos temas de poder ir a la pesca, tener diversos hobbies interesantes y atractivos, pero a un precio muchísimo menor de lo que les costaría vivir en California. No, es que ahorita California yo creo que se convirtió en la ciudad más cara del mundo, porque a lo mejor, digo, no sé nada de Dubái, pero me imagino que por ahí han de estar los impuestos, ¿no? Pero California se fue a las nubes. Sí. Y muchos de los clientes que nosotros vemos que están desarrollando en Los Cabos están teniendo clientes directamente que se están saliendo de lugares como Newport, en donde la gente priorizaba vivir cerca del mar y en un lugar más tranquilo, apacible, para vivir en un lugar que es igual, cerca del mar, con muy buenos sitios a donde visitar, con muy buenos restaurantes, comida, chefs internacionales, y con estos hobbies que también podían tener, pero al precio muchísimo más bajo de lo que estaban pagando allá. Sí. De hecho, ya se nos anda acabando el tiempo, pero no quiero dejarte ir sin que nos platiques un poquito de esta parte del Dark Kitchen, que se escuchó mucho en pandemia, que lo estuvimos escuchando muchísimo, porque creo que de los trabajos esenciales después de lo que tenía que ver con la parte de industria médica, estaba esta parte del Dark Kitchen, ¿no? Sí, claro. Y es algo que también se relaciona un poco con la parte inmobiliaria, de cierta forma. Entonces, platícanos en qué consiste y cuál es como el tipo de logística que tiene el Dark Kitchen. Sí, el Dark Kitchen es propiamente nació, ya habían algunos sitios dedicados para poder preparar comida a domicilio. Es prácticamente un lugar en donde son estas cocinas oscuras, que quiere decir que no se sabe a veces en dónde está, pero que se produce comida para llevar a domicilio. Obviamente tuvo creció de manera exponencial en la pandemia, por también diversas situaciones que lo favorecieron, ¿no? El tema de las aplicaciones digitales es una herramienta muy, muy interesante para el crecimiento de las Dark Kitchens, y son propiamente estos sitios en donde se unen varias cocinas, tienen una infraestructura creada desde un inicio para poder generar estos sitios de cocina industrial, separados, metros cuadrados muchísimo menores de lo que requiere obviamente un restaurante, y entonces los propietarios de estos comercios invierten en una renta que de alguna manera es compartida, o sea, no rentan un gran local, sino rentan un espacio de
45, 60 metros de cocina, que tiene sus áreas pues de refrigeración, sus áreas de almacén y guardado, pero que están en zonas en donde la distribución vehicular sea correcta, no necesitan, tienen que tener el uso comercial, pero no necesitan el servicio o el permiso que se solicita para la operación, que luego a veces es el más caro, que es cuando se solicita la operación de restaurante o de alimentos y bebidas o de bebidas. Entonces se eficientizan algunos costos y a cambio de una renta en un lugar en donde pues propiamente no necesita ni siquiera estar en una avenida principal, ¿no? Claro, entonces aquí lo que comentas es que 3 restaurantes distintos, vámonos al tema o al ejemplo pandemia. En pandemia tienen que cerrar 3 restaurantes. Bueno, 3 restaurantes se unen de los que cerraron y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que seguir generando dinero. Nos compartimos la parte de la cocina y crean acuerdos para que cada quien surta sus menús, que me imagino han de ser diferentes, y compartir gastos. ¿Y qué? ¿Se organizan como tú cocinas de tal hora a tal hora o cómo? No, lo que hacen es, se dividen propiamente. Hay algunos que sí comparten cocina y son por horarios, pero la gran mayoría son espacios dentro de un mismo lugar, son espacios independientes, cada uno con su cocina, en donde son espacios desde 40 a 60 metros de acuerdo a sus necesidades, y cada quien cocina al interior, y lo que hacen es, si tienen un buen tema de recepción de los deliveries, que son todos estos desde las motocicletas o camioncitos que llegan para poder hacer la distribución. Lo que requieren este tipo de sitios son una localización céntrica o adecuada cerca de avenidas que favorezcan la movilidad y cerca de las zonas pues en donde más residenciales y donde haya un gran consumo. Hay zonas, por ejemplo, en la Ciudad de México, cercanas, por ejemplo, a Insurgentes, que empezaron a llenarse de dark kitchens porque a través de esta gran avenida pues se llega a muchas colonias, ¿no? Claro, y aquí es pedido especial, o sea, no tienes que tener ninguna suscripción, es quien pida, tú entregas en domicilio y entregas por zonas y eres propietario de tu propio equipo de reparto. Exacto. Y no tienes que subcontratar esa parte, todo se maneja desde ahí. Y lo utilizan de diversas maneras. Tienen el equipo interno que hace la transportación del producto Alimento. Y también a través de las aplicaciones que también tuvieron varias alianzas. O sea, en la Ciudad de México lo que hicieron fue, para poder tener una mayor cobertura, diversas aplicaciones, llámese Rappi, Corner Shop y otras, lo que hicieron fue unirse todas en la plataforma de Uber, y Uber entonces utiliza a todos los repartidores de cada una de las plataformas y los suma a la oferta de distribución. Entonces, eso es lo que hizo también la pandemia, ¿no? Crear grandes alianzas comerciales para poder darle, satisfacer las necesidades del consumidor. Sí, claro, yo me acuerdo que la primera vez que escuché Dark Kitchen, creo que fue precisamente en pandemia, un podcast, algo lo mencionaba mucho Carlos Muñoz y otras, ¿no? Que digo, él está en Monterrey, pero también así como el suceso en Ciudad de México, en Monterrey, me imagino que aquí en Tijuana a lo mejor habrá una que yo no conozca, pero seguramente habrá alguna. ¿Algún otro modelo de negocio que tú veas así como que es como un poquito disruptivo a lo que te veníamos manejando antes? Detonante de pandemia también, algo que vimos y lo veo en el desarrollo inmobiliario, es el tema del pet friendly en todas partes. Mucha gente se hizo de mascotas en la pandemia porque estaba más tiempo en casa. Claro. Entonces, eso favoreció a que la gente pues compartiera su tiempo y su espacio con las mascotas, porque antes, al salir todo el día, pues el tema de la mascota no era como un tema ya más prioritario, ¿no? Claro. Entonces, el tema de el pet friendly, los lugares, los parques de mascotas, los spas de mascotas, empezaron a tener una mayor accesibilidad a todo público y mayor demanda. Entonces, yo lo tomo como
claro ejemplo, ahí también en Santa Fe. Obviamente hay colonias como la colonia Roma y la Condesa, en donde prácticamente todos los comercios son pet friendly, claro. Aceptan a todos los consumidores entrar con sus mascotas. Muchos centros comerciales, los típicos malls, en donde antes no se podía meter mascotas, ya aceptan mascotas. De cierto tamaño ya hay que cargar a la mascota, pero están abiertos a que la gente ande con las mascotas. Y pero por ejemplo en la zona de Santa Fe, en esta avenida Santa Fe hay una gran cantidad de oferta de departamentos de nivel residencial medio y alto, que están junto a un gran parque que se llama el Parque La Mexicana, que si lo pueden googlear, háganlo, porque es un parque precioso. Es un lugar en donde pues eran muchas, son muchos kilómetros de tierra, en donde que se tuvieron que hacer un parque por situaciones en donde la zona requería tener un área de parque para todas las residencias. Todos los edificios de la zona se plusvalizaron por la creación de este parque. Fue un área de donación que en el tema inmobiliario fue un tema importante, porque habían algunos terrenos que pertenecían al gobierno, después se utilizaron de una manera incorrecta, entonces se hicieron donaciones de grandes desarrolladoras para la generación de este parque, y lo que hizo fue que toda esta avenida llena de departamentos residenciales se tuvo el beneficio de una creación de como un tipo Central Park. Es un lugar precioso, y que genera que toda la gente pueda llevar a sus mascotas. Hay un parque de mascotas, hay tiendas de mascotas. El tema es que toda esta avenida, que tenía departamentos que estaban prácticamente vacíos en pandemia, se empezaron a llenar de gente que llegó a rentar. Los inversionistas fueron los grandes beneficiados, porque pues por la cercanía al parque y la cercanía a todos los comercios que empezaron a dar el servicio pet friendly, se empezaron a beneficiar, y obviamente los edificios empezaron a cambiar su configuración de reglamento. Porque antes en la Ciudad de México, de hecho, edificios completos que no aceptaban mascotas. Entonces, esta es una gran tendencia que está cambiando también el modo de vista del desarrollador para generar diversos usos dentro de los mismos edificios para aceptar mascotas y darles espacios, y se generaron también muchos nuevos comercios que son desde las camionetas que pasan por toda esta zona. Yo por eso hablo del ejemplo de Avenida Santa Fe. Tú pasas en la mañana y ves todas las camionetas que están recogiendo a los perros, porque los inquilinos o los dueños tienen que ir a trabajar o tienen que trabajar, y entonces mandan como al niño a la guardería. Sí, pues es el detonante, ¿no? El detonante de que te deja. Exacto, entonces todo eso pues genera diversos productos en todos los niveles, ¿no? Claro. Ese fue también otro gran boom post pandemia, y el tema de las rentas de largo plazo, de larga estancia en diversos sitios, ¿no? Cercanos a grandes ciudades. Excelente. Adriana, ya se nos acaba el tiempo, pero si algo no te pregunté o algo que tú quieras agregar, algún consejo que le quieras dar, nos ven obviamente los socios del Club de Empresarios, algunos otros empresarios de la ciudad, estudiantes y emprendedores. Pues más que nada agradecerte el tiempo, agradecerle al club, y pues una recomendación es analizar muy bien la demanda, tomar decisiones mucho más aterrizadas en los estudios de la modificación del mercado, de cómo se está comportando el mercado. Está teniendo está marcando muchas pautas. Hay que analizar muy bien cómo está creciendo la demografía y las nuevas generaciones para poder desarrollar productos idóneos para el mercado. Y obviamente pues el mercado de Tijuana, yo desde mi perspectiva y así como lo vi hace años y lo veo hoy, es un mercado de oportunidades, un mercado de oportunidades en el sentido de generar nuevos productos más enfocados a los jóvenes, pero también al tema de los jóvenes que viven probablemente en ciudades aledañas, y para la gente que viene de San Diego probablemente sí seguir pensando en el tema de no el senior living como tal, sino estas comunidades de adultos mayores activos, que es un gran mercado,
Ajá. y que debemos de mirar hacia allá. La Casa de la Alegría en Condominal. Sí, exacto. Ajá. Sí, creo que este es un gran mercado en ese sentido. Y obviamente, claro, pues el médico y del turismo médico que ni viene, que ni hablemos, que ya nos vamos a tardar bastante más. 3 tips para invertir como inversionista en inmobiliaria que nos puedas dar. Analizar el mercado, medir el riesgo y saber hasta dónde vamos a estar dispuestos a aguantar en el tiempo, analizar el tiempo. Y 3 tips para el que quiere comprar o invertir en ya sea algo para comprar, para rentar. También lo mismo, analizar el tiempo, el dinero y el esfuerzo que le va a llevar hacer esta inversión y sobre todo saber si alguien está dispuesto, sobre todo cuando está comprando, cuánto tiempo vas a aguantar para recibir tu retorno. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Adriana, un placer tenerte aquí. Gracias. Una gran amiga ya de 3 años, que ahorita que comentaste lo de experta de 4 años, sí, dije, yo creo que los conocí cuando iban iniciando juntos experta. Exacto, sí, exacto. No, pues, y cómo han cambiado las cosas, ¿no? Ajá, cómo han evolucionado, ahorita la expertise también, dónde los ha llevado, y pues también como ves, la ciudad de Tijuana también ha detonado distinto, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por estar aquí en Tijuana con nosotros, por grabar este podcast, y esperamos verte pronto por acá. Sí, así será. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Les recuerdo, es nuestro canal del Club de Empresarios de Baja California, en nuestro podcast, y el canal lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Gracias, los esperamos. Gracias.